Pregunta, decía nuestro invitado, bueno, convocar a un comité de expertos para sincerarnos, para no autoengañarnos. Y yo traslado esta pregunta al panel. Bueno, ¿quién se está autoengañando? ¿El gobierno? ¿La población? ¿Nos estamos autoengañando todos? Bueno, ¿cómo se ve esta situación, por ejemplo, desde tu perspectiva, Fernando? Bueno, yo de la exposición de Niggemeier, o contestando también un poco eso, pero escuchándolo al doctor ahora, yo creo que habría que separar primero los conceptos de corte político con los conceptos de corte médico. Me parece que yo en los temas médicos no me voy a poner a discutir ni a cuestionar al doctor porque no le llego ni a los talones. En la parte política sí uno puede tener algunas consideraciones, ¿no? El doctor Niggemeier carga absolutamente toda la responsabilidad sobre el gobierno. Dice, capacidad de las autoridades, no tuvieron capacidad de darse cuenta de la situación, o sea, se durmieron para disminuir la transmisión y los contactos, se tiró la toalla, no se tomó ninguna política adecuada para la situación, subestimaron el riesgo por parte de las autoridades, todas esas cosas y algunas más las dijo en un contexto de una exposición relativamente breve. O sea, hay un énfasis, perdón. Yo te agregué que hay un énfasis también era con responsabilidad de la población por el cansancio psicológico. Sí, pero todo esto puso mucho énfasis y como al pasar dijo, el presidente ha tenido algunos aciertos. Es como que un homofóbico diga, no, si yo tengo un amigo homosexual, más o menos. Le cae con el mazo y la porra. Y después dice, bueno, ha tenido algunos aciertos. Acá, yo no puedo desprenderme de esto, Niggemeier, de que usted hoy sea integrante del Consejo de Montevideo del Colegio Médico en representación de la FOSALVA, que es una lista que durante todo es la mayoría del Colegio Médico, es Arteta, Said Arteta, y durante toda esta pandemia ha tenido, desde mi punto de vista, un comportamiento, la verdad que bastante triste, bastante lamentable, el papel que ¿Me ha permitís hecho. aclarar? No soy integrante de la FOSALVA. No es integrante, pero está por la FOSALVA en el centro médico. Correcto. En el centro de Montevideo. En las elecciones del Colegio Médico presentamos una lista que es la lista 7, que es una lista plural. Yo no soy adherente de FOSALVA. En la regional Montevideo, el número 2, que es el doctor Edgardo Castillo, es un ginecólogo que no es socio del SMU, que es de la Sociedad de Anestesiquirúrgica. Y bueno, y si podés revisar la lista, vas a ver que la lista 7 no es una lista FOSALVA. O sea, fue un intento de quitarle esa lógica, de llevar la lógica partidaria y gremial al colegio, que en el colegio nosotros nos tenemos que preocupar. Yo acá no estoy en representación del colegio, es lo primero que quiero agregar, estoy como yo. Sí, lo leímos como parte del currículum. O sea, no tengo... No, está a título individual. Es a título personal, pero nosotros tratamos de quitarle esa lógica político-partidaria y armamos una lista plural. Y creo que uno de los motivos por los cuales me invitaron a participar es porque justamente yo no soy integrante de la FOSALVA, yo tengo una actividad independiente en el sindicato médico y en el colegio médico nos estamos preocupando más por aspectos profesionales, de bienestar profesional, de actualización médica, de ética, que de aspectos gremiales. Nosotros no tratamos aspectos gremiales. Si incurrí en un error en ese aspecto, tenía mal el dato, obtuve el dato... No, pero es un enorme error, ¿eh? Correcto. Es un enorme error porque cuando uno habla... Obtuve el dato anteriormente, pero perdóname. Me ponen un ensayo que no tengo. Perdóname, y me estás tratando de interpretar con ese ensayo, está mal. A ver si podemos retomar. Yo acá no estoy haciendo política partidaria. A ver, le estoy... Porque acá cada vez que uno habla de política sanitaria, pues yo como médico, ¿puedo criticar la política sanitaria del gobierno o no? ¿Puedo terminar? No, pero te pregunto, ¿puedo como médico? Sí, puedo hacer lo que quiero. Entonces, ¿por qué si critico la política sanitaria me consideran oposición? No, déjeme terminar. Sí, y pero anda al punto, Fernando, porque también queremos que los demás puedan preguntar. Primero que nada, si el dato estaba incorrecto, le pido disculpas, me lo dieron mal. Pido disculpas, lo borramos. De todas maneras... Igual, de todas formas, admiro a mis colegas de FOSALVA, admiro a mis colegas de Juntos, o sea... De todas maneras... es muy bueno hacer agrupaciones. Yo he tomado la actitud de ser independiente, pero no tengo, digamos, tengo realmente
admiración por toda esa gente que dedica horas de su vida Correcto. a generar proyectos, porque en realidad agruparse es generar proyectos, ¿no? Correcto. Entonces, voy a aclaro terminar eso igual. de que... Igual voy a terminar. Dentro de su exposición hizo todas estas y algunas consideraciones más negativas a las políticas llevadas adelante por el gobierno. El gobierno no precisa que yo lo defienda, pero lo que sí, y esto quiero preguntar, porque obviamente yo no le voy a discutir los conceptos médicos, sin duda. Ahora, el presidente no maneja y un gobierno no se maneja solo con procedimientos, con cuestiones médicas y con decisiones médicas. El gobierno y se maneja de otra manera, con una mirada mucho más nacional, con las famosas perillas y con todo lo que tiene que tener en consideración. Entonces, uno tiene que pensar que en función de todas esas otras cosas que usted eventualmente no está considerando, porque lo considera desde el punto de vista médico, es que se toman las decisiones que se toman. Ahora, yo de todas maneras, y acá voy a la pregunta y redondeo, yo no lo escuché en esta síntesis que acaba de hacer, cuáles son las medidas que el gobierno debió tomar y que no tomaron. Yo lo único que escuché fue, en una fiesta de 7.000 personas no puede ser que se haga. Bueno, pongamos aforo. Con el aforo en fiestas o reuniones, ¿hubiéramos resuelto la circulación del virus? ¿Con eso se hubiera resuelto? Pregunto. Y segundo que pregunto, ¿qué otras medidas usted cree que se debieron haber tomado? Sí, no, digamos, está muy buena tu pregunta. Y yo ya vine hace unos meses de este programa. Y digamos, uno de los problemas que yo creo que es más problema de los periodistas que de los médicos, es que a mí me han invitado a hablar cada vez que las cosas van mal. Si a mí me hubieran invitado a hablar cuando las cosas van bien, probablemente no hubiera marcado esos errores, hubiera marcado otros aciertos. Pero tanto la otra vez, cuando vine a hablar hace unos meses como ahora, sí, me han usted entenderá que y uno trata de hacer el análisis del día de hoy. Pero, sin duda, usted entenderá que la agenda, bueno, una vez que los casos bajaron, que la pandemia está controlada, pasa tal vez por otras preocupaciones, como también pasan las preocupaciones de la población. Pero sin duda, pero eso entendemos que es más un tema de por ustedes supuesto. que nuestro. Usted está invitado aquí en calidad porque si no de dicen, médico. Niemeyer está agazapado y cada vez que se complica, salta de una cueva a meter un palo en la rueda. Esto está muy claro. Usted está invitado en calidad de médico ante la preocupación que todos tenemos, aquí todos compartimos en el pero panel. Si ustedes pueden ver mis publicaciones, yo he destacado, por ejemplo, el 15 de diciembre destaqué la excelente actitud del ministro cuando amplió la cobertura de vacunación para tercera dosis. Y varias veces he destacado. Lo que pasa es que por un tema de manejo del periodismo, nos invitan cuando el tema está complicado y bueno, y estamos hablando, pero podríamos también hablar de lo bueno. Ahí está, pero hablemos de... Uruguay fue ejemplo en el No, pero hablemos de la respuesta. Margarita preguntaba, bueno, ¿qué otras medidas? ¿No? ¿Cuáles son las medidas que Uruguay fue ejemplo en el mundo en crear un comité independiente de la política partidaria que fue el GACH. Sí, una medida concreta que usted anunciaba antes de la pausa es convocar a ese comité que sería el GACH. Fue ejemplo en el mundo en la política de vacunación que fue seguida por una comisión ad hoc del Ministerio de Salud Pública, que tampoco son políticos. Entonces, yo te planteé ahora varios problemas, el problema del aforo, el problema de la tercera dosis, de la cuarta dosis, del Paxlovid, que yo no tengo la respuesta porque yo no soy experto en el tema. Y que lo que yo creo es que estamos en el momento de convocar a un comité independiente. ¿Y por qué? Te lo voy a decir por dos motivos. Por un motivo es porque yo no soy experto y no te las puedo contestar. Y el otro motivo es... Pero perdóname. Pero déjame terminar la idea. Pero todas las críticas Fernando, que hace que dicen terminar. no hizo lo que había que hacer, pero usted no sabe lo que hay que hacer. Entonces, yo lo que sé es que cuando uno permite fiestas de 7.000 personas, más allá que de ahí puedan salir 1.000 contagiados y 1 o 2 muertos, no sé cuánto vale una vida, si la fiesta capaz que de 7.000 a $100 por persona, más lo que consumen es $1.000.000, y el Estado puede recaudar 22% de eso, ¿no? Si se paga todo, $200.000, pero capaz que 1.000 infectados es un muerto, ¿y cuánto vale? No sé. Entonces, para mí está mal por la fiesta en sí, porque aunque haya un muerto, para mí es mucho, pero también está mal por el mensaje, porque si yo como autoridad sanitaria permito ese desmadre de fiestas y fiestas y fiestas, la gente el día que no tiene fiesta, la hace al lado, si igual piensan que está todo bien. Entonces, faltó, yo creo que
y lo que critico es que cuando venía a entrar a la cancha Omicron, que era la cepa más contagiosa que dominó el mundo en un mes, que fue súper contagiosa, que colapsó los primeros niveles de todos los países, cuando teníamos la oportunidad de tomar medidas para evitar el contagio, la transmisión y el contagio, con vistas a las fiestas navideñas y a la primera semana de enero, cuando teníamos esa oportunidad, se pretendió que todo estaba bien, que no pasaba nada, se apostó a las vacunas, a la libertad individual, se hizo una especie de laissez-faire, de dejar que fluya, y eso salió mal. Entonces, ¿qué se tendría que haber hecho? Yo creo que haber dado un mensaje claro de mantener las barreras físicas antes que las inmunológicas. O sea, nosotros tenemos barreras físicas, que es distanciamiento, tapabocas, no aglomeración, que si se supera esa barrera, tenemos la vacuna. Y si supera esa barrera, tenemos nuestra fuerza biológica. Pero quitamos una trinchera, quitamos la barrera, dejamos que se desmadre el país, que se... Fronteras cerradas. Sí, es una medida concreta. Bueno, déjame, Fernando, que... Yo no creo en las fronteras cerradas porque... Fronteras cerradas y aforo No, yo creo a que rajatabla, esas son las propuestas. No, yo creo que... creo acá el tema es que cada vez que uno habla de controlar las medidas físicas, saltan, ¿querés confinamiento? ¿Querés renta básica? No, para nada. Mantener lo que había. Usted está planteando mantener lo que había, se bajó la guardia. Su quizás mensaje... abrir un poquito más, pero capaz que los que se tienen que ocupar de decir se puede hacer esto, según el número de casos abrimos esto, cerramos, son expertos en el tema. Perfecto, queda claro. Pero no, y en ningún momento a mí se me hubiera ocurrido cerrar las fronteras porque está demostrado que con Omicron no es una medida efectiva. Pero del punto médico, Fernando, tengo que pasar a otro panelista. ¿La circulación del virus? Fernando, perdóname, pero tengo que pasar a otro priorizado el distanciamiento físico con uso de tapabocas, con evitar aglomeraciones, con, bueno, nosotros hasta hace 2 o 3 meses entramos a un restaurante y teníamos determinado aforo. Ahora tú entras a un restaurante y el virus se transmite por el aire. O sea, tú entras al restaurante con tapaboca, te sentás, tenés 200 personas sentadas y parece que al sentarte no respiras más. El virus se contagia por el aire cuando yo respiro el aire que el infectado expiró. Entonces, esté parado o esté sentado, el aire expirado, si no se renueva, si no hay monitor de CO2, si no hay ventilación, contagia a mucha gente. Y entonces vamos a ver, cualquiera de ustedes puede ver que hay grupos de amigos que fueron 15 a una fiesta y volvieron 13 positivos. Y probablemente, como son muchachos, la cursaron leve o la cursaron bien, pero alguno va a tener long COVID y alguno va a enfermar o algún abuelo y algún abuelo va a morir. Queda claro, doctor. Esa es la idea. Pero otra idea que quiero decir es... Pero me gustaría que le preguntaran también a alguno de los Pero otros ¿por qué un panelistas? grupo independiente? Sí. Porque... Pero cuando habla de un grupo independiente... Estuvo bien la vacunación, pero el presidente ¿Habla de algo nuevo? El presidente cometió un gran error, que fue a los profesionales que nos preocupamos por la vida, que nos preocupamos, cuando criticamos la política sanitaria, nos preocupamos por el número de muertos, cometió el error de insultarnos, de poner de moda el término carancho, un término que no era común en Uruguay. Ahora yo hago un tuit y el otro día, por ejemplo, el hermano del ministro Heber, hago un tuit haciendo un análisis de la situación y directamente me responde, volvieron los caranchos. Yo me tomé el trabajo como director de un sanatorio de contestarle, de decirle, no, mirá, ¿qué te pasa? Estos son mis argumentos, yo te respeto, nos conocemos, no nos conocemos. Después la senadora Bianchi, también ante otro tuit que era analítico, pone, están desestabilizando el gobierno. Entonces, se genera una polarización de la información. Entonces, cuando se genera esos términos, el otro día en la conferencia de prensa parece que fue a buscar algún diccionario de sinónimos porque sacó el término agogueros del desastre. No es un término común que usemos los uruguayos, agogueros, ¿no? En las clases, cuando vos eras maestro, los chiquilines decían, ahí viene el agoguero del... ¿no? No, que yo sepa, no. No es común. Podemos buscarlo en el... Bueno, ahora todo el mundo habla de los agogueros del desastre. Entonces, no es nada bueno que el poder político de turno, el que embiste el poder político, a los médicos, que no estamos haciendo política partidaria,
Me podés googlear, me podés buscar y te aseguro que no me vas a encontrar militando en ningún partido político ni en ninguna institución gremial. Gracias, doctor. Pero no es nada bueno que agravie y que insulte como carroñeros, como agogueros del desastre, a los médicos que estamos preocupados por la vida. Y entonces eso genera un divorcio que en este momento creo que lo puede resolver es un comité profesional independiente. Algo nuevo, dice usted, nuevos expertos, y llamémosle otra cosa que no sea GACH por la carga que eso ya tiene. Le podemos poner el nombre que ustedes quieran. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente, porque el tiempo se nos ha ido. Cada uno de ustedes plantea una pregunta y cierra el doctor con las interrogantes. Juan Pedro. No, dos cosas. Primero que nada, más que una pregunta, una reflexión. Quisiera agradecerle al doctor Neumeyer. Desde su visión científica es importante la voz de los científicos. Usted, desde mi visión, usted aporta al debate público desde una posición científica que no es apolítica, porque es parte de la polis. Pero usted ha aportado en el contenido, doctor, y en el tono. En un Uruguay crispado, en un momento donde yo quiero felicitarlo, quiero felicitarlo por el contenido de lo que ha dicho, por las ideas, porque como buen científico que es usted, doctor, dejo de dar respuestas cerradas. La clave ha sido generar preguntas y decir hacia dónde es. Porque esa es la ciencia. Esa es la herencia de la Ilustración, que lleva 400 años, y creo que usted lo ha representado y se lo quiero agradecer. Eso nada más. Marta, ¿por dónde vas tú? Sí, doctor, no, básicamente una pregunta. Yo no soy de medicina y me quedaron como dos cosas boyando. La primera es, ¿a usted le parece que con una vacunación obligatoria esto hubiera estado mejor? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, que usted hablaba del nivel de afectados que hay por COVID en el personal médico. Yo venía escuchando para acá hoy que alguien de ACE dijo que era solamente el 5%. Bueno, entonces, ¿es solamente el 5%? Es más. Y la otra era lo que le dije, si a usted le parece que con una vacunación obligatoria estaríamos mejor. Dejamos pendientes las respuestas de estas dos preguntas y vamos con Pablo. Yo simplemente preguntas sobre el avance de la pandemia, el doctor no se las voy a hacer porque las contestó y las contestó muy bien, por supuesto que tiene mucho más conocimiento, lejos que nosotros ahora. Capaz que no es este gobierno el que tiró la toalla, como dice el doctor, o se equivocó, es el mundo. Hoy hubieron 3.400.000 casos. En todas partes del mundo pasa exactamente lo mismo. Entonces, o capaz que el mundo tiró la toalla o el mundo no toma las medidas que deben de tomarse. Se pronostica que en Europa el 50% en unos 15 días, según el informe de la BBC de ayer, va a estar contagiado con esta cepa. Yo quiero pensar que los gobiernos europeos están tomando medidas o están copiando el Uruguay, que no está tomando ninguna. Se habla en Sudáfrica que también creció exponencialmente, anteayer 24.000 casos, anteayer 24.000 casos, hoy 15.000 casos, ayer 15.000 casos, está bajando. En cuanto al tema del carroñero, no, usted acá no viene como un carroñero, viene a dar información científica. Lo que pasa es que tiene determinadas expresiones políticas que de repente, sin quererlo, a uno le llama la atención, no por usted, sino porque se ha dado con autoridades del sindicato médico anteriormente, en videos que los hemos visto, no es que yo los inventé y la población los ha visto, donde se decía diestra y siniestra que los CTI estaban colapsados, saturados, o no sé qué tipo de sinónimos usaba, quizás miraron el diccionario también, como hizo el presidente, para encontrarlos. Y en realidad lo que se causaba era un temor tremendo de la población, lo que nunca sucedió. Parecería ser que se van contra las puertas del CTI para atenderse y el CTI nunca se colapsó. Entonces nos trae viejos recuerdos de cosas que anunciaron el sindicato médico que iban a pasar y que no sucedieron. De repente por ahí capaz el término ese, no se lo estoy enquistando a usted ni mucho menos, pero es la impresión que nos estaría dando cuando se nos expresa que está todo mal. Nada más. Yo te contesto primero a ti. Bueno, primero las expresiones de los dirigentes del sindicato médico se cobran en otra puerta, ¿no? No, por eso a ti pero no te lo digo. Con respecto a que yo soy médico intensivista en una institución privada, estuve en CTI COVID, nosotros, no sé si hablar de colapso, nosotros vivimos un drama por una llegada de enfermos extremadamente graves, en las cuales no teníamos los recursos humanos suficientes y nos faltaron insumos. A nosotros llegamos a la guardia y de repente teníamos de enfermera a una enfermera que muy buena onda se había recibido la semana anterior y su primera experiencia era entrar en CTI con un paciente crítico. Teníamos de compañeros de guardia, llegamos a tener médicos que ni siquiera habían empezado el posgrado de CTI y se enfrentaban
a pacientes extremadamente graves que si hubiera sido tu padre, tú no hubieras querido que los tratara ese médico. Pero no se eligió quién se atendía y quién no. No, era al Porque azar. el video lo que decía era eso, vamos a tener que elegir quién vive y quién muere. Era clarito. Son cosas diferentes, ¿no? Y lo otro es que nos faltaron insumos. Nos faltó noradrenalina, que es una droga para mantener la presión durante semanas, que el no tenerla aumentó la mortalidad, porque había que usar adrenalina, que según el estudio Shock, tienes más mortalidad con adrenalina que con no adrenalina, y lo vimos. Nos faltaron sedantes durante semanas, como fentanil, dormicum, atracurio, todo lo cual se podría haber evitado si se hubiera blindado Abril, como decía el GACH, si hubiera disminuido la movilidad y si hubiera bajado el número de casos. Entonces, ¿colapsó el CTI o no colapsó? Bueno, sí, lo que yo te puedo decir es que hubo uruguayos que fueron a medicina intensiva y que murieron y que no tuvieron los cuidados adecuados. Eso te lo puedo decir y me hago cargo. Y hubo uruguayos que murieron en la casa esperando la ambulancia y no tuvieron asistencia. Y hubo uruguayos que estaban en cuidados moderados, que tenían 72, 75 años y que progresó la neumonía y se consideró que por la gravedad del COVID en determinado terreno, que no valía la pena ingresarlos a CTI. Y la mortalidad de ventilados en Uruguay, de pacientes que entraron a NRM Uruguay, fue de 80%. Entonces, los invito a comparar con la mortalidad de Chile y con la mortalidad de otros países y van a ver que acá hubo más mortalidad. Sí, podemos comparar con la mortalidad de Argentina, con la mortalidad de Brasil. Bueno, pero... Pues si comparamos lo bueno, también tenemos que comparar lo malo. No te estoy hablando de comparar con Estados Unidos. Tú decías que llegamos tarde con las vacunas, y Argentina llegó primero y tiraba bombos y platillos. Pero no sé si colapsó o no colapsó, pero sí vivimos un drama. Por supuesto que sí. Lo vivimos en carne propia. Murió gente que no tenía que morir. ¿Y cuánta se salvó que podría haber muerto? Y aproximadamente, si nosotros veíamos las gráficas de las universidades de Estados Unidos, las veíamos en mayo y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar el 1 de agosto? Y si nosotros no vacunábamos y no restringíamos la movilidad, iba a haber 12.000 muertos. Si vacunábamos y no restringíamos, iba a haber entre 6 o 7.000. Y si hacíamos todo bien, iba a haber entre 3 o 4.000. Entonces, estimamos que hubo unas 3.000 muertes evitables. El ministro aceptó un 15% de las que hubo. Aceptó 1.000 y algo. Nosotros estimamos 3.000. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cuánto vale una vida? No, todas las vidas valen, pero lo que pasa es que a veces hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Pero lo estamos viendo. Porque si se estima que son 12.000 los muertos, bueno, aunque uno es malo y estamos en una cifra, es malo, malísimo. Pero a veces hay que compararse con otras Por regiones. eso, si no hubiéramos vacunado, y bueno, vacunando, salvamos 5 o 6.000 vidas. Pero eso no se dice. bien, tenemos que ir Te lo estoy despidiéndolo, diciendo. doctor. Ahora No, sí. me falta una respuesta. Porque, y eso le quería decir, que falta una respuesta. La pregunta era por la vacunación. Yo no creo que la vacunación tenga que ser obligatoria en este contexto, porque Uruguay tiene mucha cultura de vacunación y la respuesta de la población ha sido muy buena y no creo que cambie mucho la raya obligar a la gente o no. Pues somos un país con cultura, con cadena de vacunación, con todo. Entonces, en este país yo no creo que haya que recurrir a eso y sí estoy del lado de la libertad individual. Por otro lado, yo me pongo en el escenario que si tenemos el 100% vacunados con 3 dosis, la protección no es 100%. Con el 100% vacunados con 3 dosis, la protección es 90%. Así que, si no cumplimos con las medidas de cuidado físico, con las que les mencionaba los integrantes del panel, igual tendríamos un 10% de la población expuesta a internación y muerte, por más que todos estuviéramos vacunados. Entonces yo no creo que la vacunación obligatoria mueva la aguja, no creo que el costo de perder esa libertad individual, que en un país con una cultura de vacunarse, valga la pena para el beneficio que puede dar. Eso es una opinión personal. Y en cuanto al 5% de que decían de salud pública que es el personal médico afectado, ¿usted dice que es más? Ayer, yo no sé los porcentajes, ayer había 1.560 integrantes del personal sanitario certificados por COVID, cursando COVID, no certificados. 1.500 y algo cursando COVID. Que no sé cuántos son médicos y cuántos son enfermeros porque no los discrimina el gobierno. Pero puede ser que estén esos números porque en Uruguay hay unos 15.000 médicos más o menos.
Bien. Pero al no saber qué número de esos infectados son médicos, no te puedo decir qué porcentaje de médicos. Pero sí hay más en cuarentenados, porque lo que informa el SINAI son los que están cursando COVID. Pero hay muchos más en cuarentenados. En realidad ellos decían que era la mitad que ya estaban y el resto que estaban en cuarentenados. O sea que era mitad y mitad, pero bueno. Bueno, Y de otro todas factor maneras que hay que un tener en problema. Hay un cuenta problema. es que con el cambio de criterios de alta, que es un cambio un poco discutible en el mundo, porque ahora se da el alta de COVID al 7º día, cuando estás asintomático, y la OMS todavía sigue diciendo que capaz que hay que dejarlo 14 días. Bueno, ese es un cambio que han adoptado varios países, ¿no? Es que a veces estamos dejando retornar a alguien que todavía pueda contagiar. Entonces, todo ese número de activos y de encuarentenados, nosotros, al haber hecho el cambio, en vez de tener los 14 días como COVID, al tener los 7 días como COVID, o si tienen síntomas 10 días, le restamos todos los días más altas que las que probablemente habría que restar. Okay. Doctor, le agradecemos muchísimo por estos minutos. Reiteramos que usted ha sido invitado aquí como cardiólogo, como intensivista, como profesor adjunto de cardiología y por un vasto currículum. Cada uno en casa sacará sus propias conclusiones y creo que el mensaje que sí nos queda claro a todos es que cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer para cuidarse, más allá de que después podamos seguir debatiendo por horas respecto a cuáles son las medidas que toman las autoridades. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, muy buen intercambio hemos tenido con todos. Claro que sí. Hacemos una pausa.